¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan Amando Basurdo. y Miguel Ángel Valenzuela. Pues bueno, estamos en Semana de Pascua, esperamos que hayan pasado una muy agradable Semana Santa, ojalá hayan salido de vacaciones, ¿no? Y si no, bueno, que hayan disfrutado de unos buenos días de descanso, ¿no? Así es. Siempre también las que hubo, sí hubo ahí algunas noticias, cuestiones importantes, aunque sí fue en los últimos días donde se ha cargado, ¿no? De alguna manera la información. Eh, Empezaremos, yo creo que mando comentando algo que se ha sacudido, ¿no? Al país, a los medios eh, de noticias, en fin, a la población en general, que es la cuestión de los desaparecidos, ¿no? O sea, este Así es. reporte de Naciones Unidas, donde, bueno, pues presenta o sugiere, no creo bien, presentar justamente el reporte a la Asamblea General, ¿no? En donde establece que, pues que en México hay desapariciones, o sea, que el problema de las desapariciones es un problema eh, pues de lesa humanidad, ¿no? Ujú. Porque son desapariciones forzadas, son generalizadas, son sistemáticas, ¿no? Así es. Y el gobierno no solo es omiso, ¿no? En diferentes niveles, no solo es omiso a desapariciones, sino que hay cierta participación, hay participación de autoridades locales, municipales, estatales, en fin, Ujú. incluso pueden ser federales, no lo vamos a comentar, eh, lo cual evidentemente es algo muy grave porque me parece que en términos de desapariciones México está en segundo lugar, creo que después de Siria, ¿no? Y aquí no hay guerra, no hay guerra civil, no hay guerra con otro país, digamos, ¿no? En una situación evidentemente de un muy alto nivel de violencia, ¿no? Ujú. Desde ya varios años, más de 20 años, por la cuestión evidentemente del crimen organizado, narcotráfico, en fin, ¿no? Pero, digamos, es un país, México, en paz en términos de lo que comenté de la guerra, ¿no? Es un país donde hay democracia, donde no hay una dictadura, como otros que se ven en América Latina, ¿no? Ujú. Eh, entonces, es un caso, digamos, diferente, probablemente único, por la cantidad de desaparecidos que hay en el país. Creo que el registro está por arriba de los 130,000, ¿no? Que es evidentemente un número descomunal. Ujú. Además, si lo comparas con el número de sentencias que hay contra esas desapariciones, que creo que por ahí de entre 30 y 40 me parece, no es nada, o sea, es ridículo, ¿no? Evidentemente. Eh, es un país donde hay instituciones, pero son instituciones débiles, ineficientes, todo hablando de inversión de justicia, ¿no? Son débiles, son ineficientes, que es parte del problema. Eh, por supuesto que es un tema muy delicado para cualquier país, para cualquier gobierno, ¿no? Yo creo que ningún gobierno aceptaría un reporte similar, digamos, sin sentirse golpeado, ¿no? O sin responder de alguna manera. Ujú. Sí creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum no respondió muy bien, que digamos, tampoco yo lo esperaba francamente, porque ni siquiera se ha reunido la presidenta con las madres buscadoras, ni siquiera eso ha hecho, ¿no? Ujú. Sí es un tema pendiente de hace mucho tiempo, creo que por ahí de 2008 surge el tema, ¿no? No porque ahí empezaron las desapariciones, sino surge como raíz de una marcha contra la violencia, en donde fue una parte muy importante de la marcha, fue los desaparecidos, y ahí comienza como un tema muy importante. Eh, pero de 2008 a la fecha no se ha hecho mucho, francamente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue en la cumbre del gobierno abierto aquí en México, en 2015 me parece, por ahí fue, ¿no? 15, 17, por ahí creo que fue la cumbre de gobierno abierto. eh, una de las principales críticas a México
era justamente ni siquiera tienen un registro nacional de desaparecidos. O sea, ni siquiera eso tienen, ¿no? Se refiere a la colaboración entre las instituciones, ¿no? En la unificación, por ejemplo, de criterios. Es una crítica muy importante a México, era esa. Ya hoy México está suspendido de gobierno abierto, ¿no? Desde hace ya algunos años por andar espiando justamente a periodistas, ¿no? Pero bueno, era un ámbito desde entonces. El problema es que no sé, digamos, a 10 años, por poner un número, de aquella cumbre de gobierno abierto donde señalaba lo que ya comenté, a 10 años seguimos sin tener, ¿no? Un registro federal eh, eh, con credibilidad de desaparecidos. Tampoco hay, por ejemplo, un banco de ADN, ¿no? Que sea muy importante, al menos para entregar cuerpos, porque arriba de 70,000 cuerpos sin identificar. O sea, el problema creo que claramente rebasa al gobierno federal, al actual, a los anteriores, y espero que no rebase a los posteriores, pero me parece que no va a cambiar mucho el asunto porque justamente seguimos teniendo, en particular y en otros también, instituciones débiles que no se conectan, que no se coordinan, ¿no? En los diferentes niveles de gobierno aparte. Porque como la seguridad que hemos platicado, que debe partir de lo local, ¿no? No se puede encargar directamente a lo federal. Evidentemente, el tema pasa por ahí, pero las fiscalías locales son prácticamente inexistentes, ¿no? Incapaces, con ningún recurso. Y algo que ya está establecido a nivel internacional es que luego de una desaparición, las primeras 72 horas son claves para ver si se puede encontrar a la persona, ¿no? Y era un reclamo de las personas que buscan a sus familiares, ¿no? Es que nadie busca. O sea, muchas veces ni siquiera se levanta una carpeta de investigación, ¿no? Claro. Entonces ya, evidentemente, eso hace que pase el tiempo y sea pues cada vez más difícil, ¿no? Encontrar pues a tu familiar o lo que sea. Y yo creo que es de las situaciones más graves y más dolorosas que una persona pueda vivir, ¿no? Cuando uno por unos segundos trata de traer ese tema, ¿no? Y cómo me sentiría yo, tú y yo que somos papás, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si eso me pasara? O sea, a mí me parece que, o sea, no puedo ni acercarme, ¿no? A, a esos sentimientos. Y entonces la cosa es cómo realmente se puede combatir ese problema, que además ha ido creciendo, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves la situación de los... Muy complicada. O sea, es un tema eh, muy complejo en términos técnicos y en términos humanos. Y no se puede resolver de una o de otra manera porque porque ninguna de las dos maneras lleva a una resolución completa. Pero cuando intentas integrarlos, lo técnico con lo humano, este, te metes te metes en problemas de dolor muy profundo que no puedes solventar de ninguna manera, ¿no? Es decir, si alguien desapareció en el último año, probablemente ya se hacen uso de ciertos procedimientos y los cuerpos ya no nada más se avientan a fosas comunes, no nada más se guardan en bolsas en montones, sino que ya de manera municipal y estatal ya hay acuerdos con el gobierno federal, pero especialmente con la ONU, por ejemplo, que trabaja el tema aquí en México, con la gente, con los buscadores desaparecidos y con los gobiernos estatales y locales, para que se aseguren de que todo cuerpo que llega, pues no nada más se avienta el semáforo nada más, sino que están todas no solamente las huellas digitales, sino que se tome muestras de ADN para tratarlo de reconocer, ¿no? En algún momento que se pueda reconocer. El problema es que eso es nuevo, ¿no? Y entonces el problema es cómo le explicas a la gente que perdió familiares hace 10, 12, 15 años, cómo le explicas que no los van a encontrar. Es altamente probable que no los vayan a encontrar,
¿no? Pero ¿cómo le dices que técnicamente no se puede? ¿No? Entonces, eso es muy complicado. Yo tuve la oportunidad de platicar hace ya varios años con un dentista que trabajó como dentista forense en Jalisco. Justo después, si no mal recuerdo, de aquella crisis que hubo en el estado de Jalisco, porque en todos los estados estaba pasando más o menos lo mismo, nos dimos cuenta. Y después nos enteramos de este último caso, no me acuerdo dónde era, en Chihuahua, en donde tenían cuerpos que iban a cremar, pero no cremaban y entregaban en otras cenizas. Y estaban los cuerpos acumulados en este crematorio. Bueno, lo que pasó en Jalisco, que pasaba en otros lugares, es que los estructuras forenses, ¿no? Ay, se me fue el nombre de donde los guardas. Los, ¿El seméfono? sí, o sea, el seméfono, pero el espacio donde guarda los cuerpos, Ajá. se llenan, porque no La morgue. la morgue no están muy preparados para tener tantos cuerpos. Y entonces, lo que se hizo durante mucho tiempo, y Camiones. así es, contratar estos de carga que están refrigerados, y entonces los metían, ¿no? Amontonaban. Entonces, es muy interesante, este dentista en la plática me decía, no tienes idea estamos hablando de hace posiblemente 8 o 10 años, no tienes idea de la cantidad de cuerpos que tenemos así. O sea, los que todavía están en bolsas, porque lo que pasó en ese entonces de la crisis fue que movían los trailers, ¿no? Para todos lados, para que no la gente no dijera, aquí hay un trailer abandonado, Sí, ¿no? Y no está abandonado, ahí la dejó el CEMEFO los movían. con 400 cuerpos, ¿no? Que no estaban, a veces no les habían tomado las huellas digitales, no había prueba de ADN, nada. Y entonces los cuerpos cuando están en bolsa mucho tiempo, aunque estén en refrigeración, se liquidifican. Y me dice, y se descomponen adentro. Cuando tú lo abres es gelatina, lo que sacas. O sea, me intento explicar cómo funcionaba, ¿no? Entonces no hay forma de sacar todos esos cuerpos, que además lo que pasó fue que se descompusieron unos trailers y empezaron a escurrir. Sí, sí. Y entonces ahí empezó la alarma. Exacto. Y entonces todos nos enteramos que Jalisco estaba haciendo eso y otros estados estaban haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Porque las morgues estaban llenas, repletas, ¿no? Entonces, ¿cómo volteas y le dices a la gente, usted está buscando un familiar, hace cuánto tiempo, en qué estado? Es muy probable que no lo encuentre. Técnicamente, no, pues no le puedes decir eso. No le puedes decir eso porque el nivel de dolor de la víctima o de la gente cercana a la víctima, pues se vuelve, es un problema, ¿no? Porque no es racional. Esa persona no va a decir, qué bueno que me dijo que técnicamente no. Claro. No va a funcionar así. Claro. Y la ONU por eso ha mantenido las manos separadas. Dicen, bueno, nosotros les ayudamos técnicamente, no nos queremos meter a explicarles a los colectivos que efectivamente, no había un registro, ¿no? ¿Por qué no había un registro? Porque en otros países hay registros en América Latina, pero son usualmente en repúblicas más centralizadas. La desaparición de las personas no es un delito federal. No, la desaparición de las personas no es un delito. O sea, una persona puede desaparecer porque en su familia una chica es abusada por su padrastro, por su tío, es golpeada, lo que sea, y se va. Sí. Entra a una lista que incluye a quien levantaron en la calle, a quien mataron y se llevaron, que incluye a desaparecidos. Últimamente ya no hemos escuchado muchos de estos casos, pero tú te acordás, hasta hace unos 6, 7, tal vez hasta que llegó López Obrador se bajó un poco. No es que no siga sucediendo, es que las noticias... Había encontronazos entre grupos delictivos y se encargaban de levantar sus propios muertos, ¿no? Y esos muertos usualmente van y los riegan en algún lado, ¿no? Entonces, las familias después de algunos meses pues reportan a su desaparecido, porque pues yo no sé si estaba con alguien de la maña, pero pues ya desapareció, ya no lo encuentro, ¿no? ¿Cómo los vas a encontrar? ¿De dónde sacas registros? ¿No? Entonces, es un problema grave. Los ancianos que se pierden todos los días en el país también son desaparecidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa desaparición y la desaparición forzada? Ese es el pleito del gobierno mexicano. La desaparición forzada para nosotros tradicionalmente, y más teniendo
la historia que hay en México, pero especialmente en muchos países de América Latina, de la guerra social, Sí. es la desaparición sistemática de ciudadanos realizados por el gobierno, Estado, sí. por aparatos de seguridad o, Sí. o para aparatos paramilitares organizados por el gobierno, porque si no son organizados por el gobierno, pues es otro tipo de actividad, ¿no? Pero la idea es que el gobierno desaparece sistemáticamente a opositores, gente que llama guerrilleros, gente que llama terroristas, ¿no? Y eso no fue la forma común de actuar del gobierno mexicano, aunque lo hizo de manera Sí. específica. Y Pues, algún momento, sí. en algunos casos, por ejemplo, pasó, ¿te acuerdas de Agua Blanca? Sí, cómo no. ¿No? El Y, voz de Agua Blanca, sí. y después se me ocurre pensar en los 43, ¿no? En donde sí está involucrado, Sí. incluso, creemos que muy probablemente, el ejército, ¿no? Entonces hay un nivel de encubrimiento de lo que sucedió, ¿sale? Pero si esos son los casos, entonces no es sistemático. Entonces el gobierno dice, esto no es sistemático. Nuestro gobierno, especialmente después de la transición, pues no ha habido otros 43, ¿no? Si nosotros no, ni nuestro ejército, ni la Guardia Nacional se dedica a desaparecer gente y demás. Sí, pero, ¿no? Pero hay un problema de aplicación de justicia en tu país. Ahora, ¿le corresponde al Estado mexicano? Sí, al Estado mexicano como esto que no existe, sí, como esta imagen, ¿no? Que viene que es desde el gobierno revolucionario de Carranza hasta hoy, ¿no? El Estado mexicano. Pues el Estado mexicano, ¿quién es? El Estado mexicano no responde por los desaparecidos. Los desaparecidos se abren carpetas locales, municipales y estatales, ¿no? También creo que el problema, ahí está, nada más rápido, que o sea, sí, el gobierno como tal, digamos, con fines políticos, no desaparece, o si quieren, casi o rara vez llega a Por rara vez, desaparecer, sí, ¿no? sí. Opositores, críticos, en fin, ¿no? El problema es que hay, yo creo que diferentes niveles en los aparatos de seguridad, o las agencias de seguridad del gobierno, ¿no? Que colaboran con el crimen organizado. O de los gobiernos, porque está la policía local. Por eso los gobiernos, Así es, ¿no? sí, Lo sí. que colaboran con el crimen organizado. Entonces, yo creo que este problema, o sea, no lo hacen con fines políticos o rara vez con fines políticos, ¿no? Para no ser hablantes absolutos, pero sí diferentes niveles de agencias de seguridad, ¿no? Federal, estatal, local, en fin, que colaboran y sí pueden participar, ¿no? O seguramente participan de desapariciones, ¿no? Y demás cosas. Yo creo que es parte del problema, ¿no? Cómo distinguir, porque no es solo que policías o agentes aislados tengan como una actividad aparte el colaborar con el crimen organizado, sino muchas veces departamentos de policía locales colaboran con, Así es, ¿no? así es. Entonces, yo creo que eso complica bastante justamente el propio análisis del problema de los desaparecidos. Y no solamente el análisis, sino la forma en cómo se manifiesta, ¿no? Yo, en mis clases que estaba lidiando con con ese tema también, que es un tema complicado, porque es un tema muy doloroso, con un elemento humano con demasiado carga, trataba de decir, bien, nos pasa en este país, no por esto, sino por formación tradicional, nos pasa que acabo de ver, hace 2 o 3 días hubo un accidente, creo que carretero, en el Estado de México, y murieron 3 personas. Llegó uno de los familiares a reconocer los cuerpos, y lo estaban entrevistando en el noticiero. Y entonces lo que dice es, lo que queremos es justicia, le pedimos a la señora Sheinbaum que haga justicia, ¿no? Y yo ese es la expresión que es normal, la señora está enojada, está en el mayor nivel de tristeza, y ella dice que la señora Sheinbaum tiene que resolver con la señora Sheinbaum, ni en ese ni en ningún otro caso tendría por qué meterse en la justicia. Ella es el Ejecutivo Federal, ¿no? Pero entonces por eso hay esta idea de que el gobierno federal tenía que resolver este otro problema. Ahora, el problema que tenemos es que las policías municipales y a veces estatales están coludidas, Sí.
Si no hacen ellos los levantamientos, pues dejan que esos sean los levantamientos. Si tú levantas una queja o abres una carpeta, pues desapareció por ahí la carpeta, ¿no? O sea, sí hay ese tipo de colusión, ¿no? El problema es que en términos internacionales, entonces ya brincamos de nivel, ¿no? En términos internacionales, este comité especializado en desapariciones forzadas no solamente puede hablar con el Estado mexicano, ¿no? Y entonces se decidió pues, activar el artículo 43, 34, llevarlo a la Asamblea General de la Convención, porque la Convención es también de 2008 más o menos, por eso el asunto ya había habido varias, desde 2010, 2011 ya había habido análisis sobre las desapariciones en México con base en ese instrumental, pero esta vez se decide llevar al Consejo, a la Asamblea General, sí. ¿No? Y entonces, sabiendo que esto va a suceder, el gobierno mexicano ha estado, digamos, se le aparece en los medios, ¿no? Eso es el gobierno negacionista, porque dice que no, que el comité está amañado, hay intereses, hay conflicto de intereses, no está bien hecho el análisis, bla, 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 ¿no? Y entonces el gobierno, sí, porque no es cierto, y entonces les han enfrascado en una cantidad de debate muy torpe, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, miren, a ver, ustedes, con lo mucho o poquito que saben de relaciones internacionales, piénsenlo por un momento, ustedes hagan de cuenta que son asesores en la Secretaría de Relaciones Exteriores y les preguntan, ¿qué hacemos frente a esto? ¿No? Piensen, hay un comité especializado que va a llevar el caso a la Asamblea General. ¿Ustedes qué creen que pueda resultar en la Asamblea General? No, bueno, pues pueden hacer algunas indicaciones, sugerir al gobierno mexicano, algunas propuestas, tal vez incluso juntar un dinerito para presionar y para generar mejores acciones técnicas, ¿no? O sea, nada, ¿verdad? Porque cualquiera que sabe de relaciones internacionales sabe que no pasa nada si llega a la Asamblea General, nada, no importa. Entonces, yo lo que no entiendo es el gobierno de Sheinbaum, que parecía ser muy inteligente en lidiar como con Trump, y es torpe lidiando con esto. Ah, sí, señores del comité, ¿qué piensan? Ah, sí, mire, nosotros nos parece que podría ser mejor, pero pues lo van a presentar, preséntenlo, con mucho gusto, lo vemos en la Asamblea General. Y de ahí vemos que resuelve, ¿no? Porque sabemos que la Asamblea General puede decir, madres, no importa. Pues no porque la Asamblea, no porque la ONU no funcione, claro, sino porque la Asamblea General nada más tiene un tipo de carácter consultivo, ¿no? Nada de lo que dice la Asamblea General hoy, ni hace 10, ni hace 50 años, es obligatorio para nadie, ¿no? Entonces, un poquito de lógica y de política básica, que no importa. Y entonces el problema es que va a pasar lo mismo que pasó cuando se fue a la Corte, me parece que fue a la Interamericana, o a la Internacional de Justicia. Llegó el caso también de los desaparecidos, y a las madres buscadoras que estaban ahí las acabaron corriendo, porque efectivamente, mientras estaba tratando el caso de manera muy técnico-judicial, ¿no? Jurídico-judicial, el nivel de dolor que lleva a esta gente a tener que ir hasta esta instancia, pues ya vuelve al asunto más político que técnico, ¿no? Y entonces se empezaron a manifestar adentro de la sala y los corrieron de la sala. Entonces, no, el asunto es, ese no es el espacio de acabar, tienes que acabarlo al interior de México, y lo que tienes que decirle al grupo de Morena, más que a la señora Sheinbaum, es, ustedes ya gobiernan estos municipios, ustedes ya gobiernan estos estados. Estos estados tienen que asegurarse de que se reduzca al máximo, al mínimo, las desapariciones en esos estados. Ahora, ¿cómo lo haces? Suena fácil y suena buena onda, pero ¿cómo lo haces? ¿No? La única herramienta que tiene el Estado es generar estructuras que no pueden prevenir. Es muy difícil prevenir, porque tendrías que poner pues, un policía en cada esquina, ¿no? Lo que puedes hacer es generar una estructura muy eficiente de impartición de justicia, que haga muy costoso. Sí, no puede haber impunidad. Que ese es el problema, hay impunidad. Y la impunidad tiene que ver con eso, con que no se paga un alto costo cuando tú cometes un crimen. Exactamente. Entonces, que se vea claramente, o sea, cuando la gente observe que es complicado desaparecer gente y que hay que pagar altos costos, van a cambiar las cosas. Porque esto me lleva al principio. Yo creo que esto comienza
cuando los grupos delictivos en México, porque le preguntas por qué en otros lugares no sucede, pues porque en México se dieron cuenta que es muy fácil hacerlo. Exacto. Y es muy barato hacerlo, ¿no? También decía a mis alumnos, ustedes son muy jóvenes, les decía, pero el asunto de los pozoleros fue un asunto importante durante mucho tiempo, ¿no? Y llevamos con este problema de los desaparecidos, llevamos 30 años. Hoy se ha vuelto un problema diferente, político, que también ha sido el problema, que se ha politizado, algo que es más fácil que no sea político. ¿Por qué? Porque a los colectivos les llegan pitazos de donde pueden buscar cuerpos cuando no son cercanos, o no son políticos, o no están cercanos al Estado. Porque así te puede llegar de manera más directa y libre, autónoma el pitazo, y tú vas y buscas, ¿no? Y entonces ya involucras al Estado después. Sí. Entonces tú eres un punto de enlace, y por eso muchos colectivos le piden al gobierno que se mantenga separado, que si les pueden ayudar con equipamiento, transporte a veces y demás, pero que no se metan, porque si no enturbian el asunto. Entonces es muy interesante. La posibilidad de que haya más búsquedas depende de que el Estado intervenga menos. Y lo que estamos pidiendo es que el Estado intervenga más. Entonces, nada más para ponerle más complicación a lo que ya estaba complicado, ¿no? Entonces, por eso se vuelve muy complejo, y el asunto es que no tenemos una lista. Eso es para empezar. No tenemos una lista y nadie quiere tocar la lista. Ya intentaron tocar la lista y no funcionó bien porque se politizó, ¿no? Pero no tenemos claridad de a quién levantaron, quién se perdió, quién huyó de su casa, ¿no? O quién se fue a otro estado y fue levantado ahí, ¿no? Y después no tenemos, por supuesto, no tenemos ningún registro de todas las personas que sin documentos pudieron haber cruzado por el país y que les ha de haber pasado algo similar. Entonces, la cantidad de cadáveres que ha de haber regados en el país, en este territorio, que es muy grande, ¿no? Pues puede ser enorme. La capacidad técnica para resolverlo es donde tuerce ahí la puerca en el rabo. Yo creo que no hay muchas formas técnicas de resolver todos los casos que quisiéramos. Entonces, efectivamente, es que hay 170,000 desaparecidos. Sí. ¿De qué tipo? ¿Todos por un crimen o no? ¿Okay? Porque también hay desaparecidos, lo digo por experiencias familiares. A veces hay un alcohólico en la familia que va y se desaparece, a veces se desaparece un día, a veces se desaparece 5, a veces se desaparece 6 meses, y a veces no regresa, ¿no? Lo mataron, lo levantaron, o se murió, ¿no? En algún accidente, o se metió a la bronca ahí en la borrachera y también se murió. ¿Cómo sabes? ¿No? Todos son desaparecidos, y son desaparecidos forzados porque el gobierno mexicano no tiene un trabajo eficiente, o los gobiernos mexicanos no tienen un trabajo eficiente de impartición de justicia, ¿no? Que eso complica mucho más, porque ya le dimos vuelta a nuestro sistema judicial, y al parecer no está funcionando necesariamente. Mira, perdón, y con eso termino. El problema, y además, es que tú puedes tener, vamos a decir, hoy aparecer los números de que entre 10 y 7 y 10 personas desaparecen al día. Son muchas. Pero podrían ser 30, ¿no? Pero si tú lo bajas de 30 a 10 o 7, pues dices, ya está funcionando. No está funcionando. 10 o 7 al día son muchas personas. 2 son muchas personas, ¿no? Entonces, el problema es que aunque tú intentes resolver al máximo hoy, tú no vas a ver resultados hasta dentro de 25 años. Sí. Y eso es lo que no estamos entendiendo, que no es que digas, ya lo arreglamos, el próximo mes ya está bien. No va a funcionar así. Hay una ley que dice, no desaparecerás, ¿no? Personas, ¿no? Entonces ya, problema resuelto. Sí. No es así. Y no vas a resolver todos los acumulados. Así es. Entonces, bueno, está ahí el tema. Es un tema que yo creo que tendrían que bajarle más la presión política, porque de nuevo creo que se puede actuar mejor mientras menos politizado esté el tema. Creo que los colectivos se benefician más de eso. Pero al parecer también ha habido una politización de ciertos colectivos, por eso también entre colectivos hay desencuentros, ¿no? Y esto ahora, para pasar al siguiente tema, si quieres, pues ahora lo tendrá que ver el flamante secretario de Relaciones Exteriores, canciller, ¿no? Sí, nada más primero un punto antes. Yo hace un par de años conocí una persona que trabajaba justamente en grupos de búsqueda,
desde el gobierno. No me acuerdo el nombre ahorita de la agencia ni nada, ¿no? Sí, la Comisión Nacional de Búsqueda, tal vez. Sí, exacto. Y ella me decía que, primero, casi la razón me dejó helado, ¿no? Le dije, bueno, pero tú, ¿por qué te dedicas a eso? ¿No? Ella es de Veracruz, no me acuerdo de qué parte de Veracruz. Me decía, porque varios de mis amigos los desaparecieron. Y yo veía a sus familias pues, buscándolos. Y yo dije, ¿y quién va a ayudar a mi mamá si me desaparecen? Dice, por eso decidí dedicarme a esto, para ayudar a las familias, ¿no? Claro. Y a veces, ay, güey, ¿no? O sea, esa es una razón, Sí, es muy personal. Sí. ¿no? Entonces me decía, le dije, bueno, ¿y cómo ves el manejo del gobierno? Todavía estaba Andrés Manuel, ¿no? Y me decía, mira, primero, yo viví la guerra contra el narco de Calderón, yo la viví. O sea, yo sé que es que llegue la Marina a tu casa y tumbe para atrás la puerta. Yo sé lo que es eso, ¿no? Entonces sí viví eso. Y cuando llega Andrés Manuel, me decía ella, yo creí que iba a haber un verdadero cambio, ¿no? La verdad fue más aparente que real, ¿no? Se creó la comisión esta, en la que yo trabajo, desde ya, pues desde que se creó yo trabajo ahí, pero con el tiempo, el sexenio de Andrés Manuel, fueron debilitando la comisión. Dice, en mi departamento, me dio un número, creo que éramos 20, ¿no? Buscadores o lo que sea, ¿no? Dice, ahorita somos 2, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no les interesa el tema, ¿no? Que no les importa, ¿no? Punto. Claro, porque López Obrador detectó una politización de ciertos grupos hacia él y lo que dijo es, pues ahí se queda su tema, ¿no? Porque pues, si van a ocupar estos grupos para pegarme, Claro. ¿no? Y se hizo güey al respecto, pues sí, ¿no? Es mal unos y mal los otros, evidentemente. Sí. Y luego pues contaba ella y dice, bueno, pues dice, ve lo complicado. Dice, no, así no se puede, o sea, así no hay manera, ¿no? Y ese como justo dice, no, pues llegan pitazos, nos avisan, muchas veces nos avisan los colectivos, vamos, ayudamos, buscamos, a veces hay, a veces no hay, ¿no? Y bueno. Y cuando hay, para tener técnicamente... Exactamente. O sea, la identificación. Claro. Y yo te dice eso, le agregas, yo creo que no ha afectado tanto, pues, pero, pues cuestiones como la de la señora Wallace, ¿no? Que le quita credibilidad a algunos colectivos o a algunos ejercicios, pues bueno, no, evidentemente no ayuda. Pero sí creo que, yo sí creo que Claudia Sheinbaum debió reunirse con las madres buscadoras hace mucho tiempo, ¿no? Me parece que no hacerlo, no sé si es darles la espalda, pero al menos en no hacerlo, creo que es una torpeza política espeluznante, ¿no? Con todas estas complicaciones, igual y decir las complicaciones, a ver, reunirte y hablar con ellas, ¿no? Creo que muchas veces, no sé si peco ahí de idealista o de inocente, pues de repente uno espera el típico, que ya no sé si lo dijo, ¿no? Churchill, ¿no? Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero vamos a sacar esto adelante, ¿no? Yo creo que a veces uno también espera eso, ¿no? Y que no te vendan piñas, ¿no? O sea, todo está bien, estamos excelentes, gran estabilidad, un gran futuro, bla, 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 y es que ¿no? Y empiezan a jugar con las cifras, a manipularlas, ¿no? Y todo está maravilloso. Entonces, ¿de dónde está maravilloso? Es un desastre esto, en muchos temas, ¿no? ¿De dónde? ¿No? Y a veces yo creo que sí uno espera honestidad. Decir, a ver, estamos para el perro, está muy complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de sacar esto adelante, ¿no? Alguna vez creo, Richard Nixon, ¿no? Con todo lo oscuro que pudo haber sido, sí dijo, a ver, cambiar el país en 4 años es imposible, y en 8 también es imposible. Pero vamos a empezar a cambiar las cosas hoy, ¿no? Para que en un futuro sean distintos. Lo hizo bien, lo hizo mal, ahí ya tengo mis opiniones, Sí, claro. ¿no? Pero ya la declaración me parece que no es menor, ¿no?
Esta cuestión que tenemos en México, no sé en otros países, pero aquí al menos, esta cuestión de tratar de resolver las cosas. Primero, que alguien mal la resuelva, por regular, la presidenta o el presidente, ¿no? Que él o ella lo resuelva. Así, y así no son las cosas, ¿no? Yo por eso comparo mucho la selección mexicana de fútbol, ¿no? Con la realidad del país. Claro. Porque cada mundial esperamos que un jugador o un entrenador Ajá, resuelva todo. resuelva todo. Sí. No, no, hombre, viene él, ahora que venga Sven Goran Eriksson, no, qué bruto. Y ahora que venga no sé quién, y ahora que venga no sé quién, y ahora el Vasco, y el Cuauhtémoc, y el Chicharito, no. O sea, siempre es que el burro toque la flauta, ¿no? Que una persona resuelva todo, y así no son las cosas, Claro, no. ¿no? Uno es, como ya comentas, son varios años, y más problemas tan graves como este, son de muchos años, ¿no? Porque hay que trabajar en identificar, primero, el registro de desaparecidos, como bien comentas, con las diferencias, ¿no? Hay que tener alguna forma. Puede ser también un rubro de los que no está claro qué pasó, pero hay muchos en que sabes que desapareció. Si tu familiar va en busca de un trabajo a un call center y de repente desaparece, híjole, eso suena a una cosa, ¿no? Sí, pero hay jóvenes que van a estos de los call Sí. centers para conseguir ese trabajo que sí les van a dar, Sí. ¿no? Y hay quienes son obligados. ¿Cómo sabes la diferencia? ¿Cómo ligados? Sí, o sea, sí, como todo el asunto se supone que del rancho Izaguirre, que es, o sea, No, pero que, sí. que es obligado a participar. Pero no habrá más de uno que son los que intentan rescatar, o la lógica Claro. de López Obrador de teniendo becas y demás. La generalidad es que los Claro. jóvenes no se vayan para allá. Es decir, hay jóvenes que buscan chamba, les ofrecen esa y no son forzados, aceptan esa chamba. Y por eso Ya tenemos entendí. la cantidad de sicarios que tenemos en México. Ya entendí, ¿no? claro. Entonces, la pregunta es, ¿ese desapareció? ¿Pero Sí, desapareció? ¿Está muerto? ¿Se incurrió en algún delito? Y ahí está el problema. Y después, ¿qué tipo de delito? ¿Es local, estatal o federal? ¿No? Porque nosotros le estamos pidiendo al federal, pero no es un delito federal. Sí. Entonces, por eso sigue siendo el problema. Entonces, el gobierno, además el gobierno de López Obrador, no logró organizar a los estados, mucho menos a los municipios. Sí. Intentó crear este centro de identificación, ¿no? Forense, que también se cerró al final del sexenio, no se echó a andar. O sea, empezó muy bien y de pronto lo echaron en saco roto. Y me parece que fue una decisión política de la presidencia basado en que hubo presión política sobre la presidencia, utilizando algunos colectivos. Y yo creo que esa es la bronca que compró Sheinbaum, por lo que decías tú de que no se ha reunido. Es una Sí. bronca que compró, que pudo haber movido de manera diferente. Lo que es cierto es que tampoco resolvió el más importante, probablemente, que si López Obrador hubiera resuelto mejor el de los 43, Ayotzinapa, sí. hubieran hecho algo que es muy difícil hacer, no es nada más López Obrador, no es nadie, porque además de esta gente pues está armada, ¿no? Transparentar el ejército, ¿no? Que seguro lo intentó y se le fueron encima y tuvo que recular, ¿no? Generó una estructura y tuvieron que recular y por supuesto que reventó la estructura. Pablo Gómez, Sí, ¿sabe quién es? sí. No, Sí, ¿no? no, Pablo Gómez. No Pablo Gómez es el que estuvo a cargo de lo con la economía y de finanzas, no, el barbón, Sí, el ya, barbón sí, blanca, sí. ahorita se me olvidó el nombre ahorita. En medio ambiente, El que se quedó en la Ciudad de México también. sí, Encinas. Encinas, sí. Encinas. Esa comisión reventó, ¿no? Porque no se pudo taladrar más al ejército, ¿no? Pero tú no puedes, o sea, tú sí puedes, lo puedes intentar. Los costos políticos van a ser mayúsculos, ¿no? Es decir, puedes intentar resolver los 43 y conseguir que en el futuro el ejército tenga mayor control sobre Sí. la política mexicana, o detenerte cuando ya te dijeron hasta aquí, porque hasta aquí ya nada más, ¿no? Entonces ahí es donde no pudo. Entonces López Obrador no resuelve ese y también se vuelve un problema porque también los del 43 rompen con el gobierno. Entonces Es el problema. O sea, sí. si el Estado investiga cuestiones como desapariciones, el Estado se va a encontrar consigo mismo. Claro,
Pero en este caso específico, porque al parecer Sí. participó el ejército, ¿no? Sí, sí. De una manera u otra, ¿no? Pero no creo que sea Activa, lo único. inactiva, mediana, no O sea, se demuestra sabemos. a sí mismo en los diferentes niveles. Pero eso, en los diferentes niveles. Sí, sí, Por claro. supuesto. Pero entonces, ¿cómo lo haces? ¿Lo vuelves un crimen federal y que lo resuelva la Guardia Nacional? Yo creo que es que igual que la seguridad, yo creo que hay que jugar a varias bandas. Entender una vez más que siempre es muy largo. O sea, sí hay que fortalecer a las fiscalías en lo local, ¿no? Y fortalecer quiere decir mandarles mucha lana, porque hace falta investigadores, ¿no? Hace falta personal que se investiguen desapariciones, pues, de oficio, prácticamente, ¿no? O sea, que se investiguen de inmediato, claro. Cuando desaparecen en un, no sé, o sea, en un municipio, desaparezcan 2 personas, en una semana, no un día, en una semana, ya te complica horrible, Claro. porque hay que investigar, ¿no? Y esas son horas, y una vez más, son clave, los primeros 3 días son claves, ¿no? Entonces es muy complicado, pero yo creo que no hay de otra, el problema es que no hay lana para eso, Bueno, y ¿no? básicamente en todos los países que se ha intentado modificar la forma de acción, todos tradicionalmente no empiezan a actuar en las primeras 48, Así 72 es, horas. así es. En Estados Unidos, en Porque, pero Europa, no, hombre, regresa pues sí, en y la un verdad tiempo, es que puta. muchos regresan. Sí, Y sí, ese es parte del problema también del registro. Oiga, se perdió mi primo. Llevando el año, no sé qué. Ah, se fue a buscar mucha chamba, se fue de borracho, se fue de amigos, lo que sea. Al tercer día ya regresó. Ah, qué bueno que hay que pásale. Pueden pasar 5 años y nadie va y le dice, oigan, apareció. ¿se acuerdan que yo levanté una hojita? Cancélenla, por favor, quítenla de la lista. Ahí siguen. Sí, también. Ahí siguen. Entonces, evidentemente, cuando las quieres tocar, suena que las quieres rasurar porque lo vas a hacer desde el Estado y pareciera, y sí es cierto, que tienes la intención pues, de bajar los números, nada más por intención de bajar los números, Sí. ¿no? Pero es cierto que los números deben de estar inflados porque no es lo mismo, además, un desaparecido vivo que que presumes vivo a un desaparecido que presumes muerto. Entonces, ese también es otro problema. Ah, y después, ¿cómo convences a la familia de que está muerto? Si vivo se lo llevaron, Sí, pues sí. sí, pues si no nos hubieran llevado. Nadie se lleva el cuerpo del piso o de desentierra, sí algunos, pero muy pocos. Sí. Evidentemente se lo llevaron vivo. No sabemos si te lo van a regresar vivo. Es muy probable que no, porque sabes lo caro que es mantener a una sola persona en cautiverio. Entonces, pero ¿cómo les dices que no se los van a regresar vivos? Pues ¿No? sí. Entonces, es un problema que va desde lo más técnico hasta Sí. la fibra más sensible, Fue muy complicado. en términos de dolor, ¿no? Sí. Y en medio, todos los problemas sobre política, sobre gobierno, sobre incapacidad judicial. Entonces, bueno, ahí Sí. estamos atorados. Se está haciendo algo al parecer y no vamos a ver resultados en los próximos 20 años. Sí. Se ven resultados así como diciendo, mira, en México ya empezaba a bajar en la desaparición, ya encontramos menos cuerpos, menos fosas y demás. Eso, porque además las fosas que todavía están por descubrir, todavía nos van a quedar 10 Sí. años para descubrirlas. ¿Eh? Sí, sí, o sea, trabajar en mejorar la impartición de justicia es un tema enorme en un país, una vez más, con instituciones débiles, corruptas, fortaleciendo el crimen organizado, Así en fin. es, ¿no? así es. Y bueno, ahora sí, Amando, para hacer el siguiente tema, el cambio de Muy canciller. rápido tenemos un canciller nuevo. ¿no? Canciller nuevo, así es, ¿no? Sale Juan Ramón de la Fuente, por cuestiones de salud. Eso dijeron. Parece que es una operación que se va a llevar a cabo en la espalda, algo por el estilo, y no, va para largo. Eso dijeron, en efecto. Y hay un nuevo canciller, joven, 36, 38 El años. más por ahí. joven el otro estaba revisando, ¿Es el más joven? posiblemente el más joven de la historia. Hubo momentos donde los cambios de gobiernos pues ponían a quien fuera ahí, Claro. amigo, compadre, en los 3 días que había gobiernos Sí. durante el siglo XVIII, revolucionarios y demás, seguramente podría haber alguien más joven. Sí. Pero revisé los números y al parecer él es el más joven, por lo menos del México moderno. Sí. Él es el canciller más joven. Ahora, no por eso, evidentemente, o sea, es una persona Es que un no. novato. Es un novato, no lo es, ¿no? No por eso va a estar verde, no va a estar preparado,
No. Exactamente lo opuesto. Sí. También hicimos la revisión con mis alumnos, desde la administración de Fox, por ejemplo, nada más para tomar un punto de arranque, con Castañeda, no hay, o sea, Castañeda no cuenta pues, tampoco, porque Castañeda era un académico, sí. no era su papá. Sí, ¿no? exacto, no era su papá. Jorge G. Castañeda sí. es un académico intelectual, evidentemente, por como sucedió su administración, muy mal preparado para ser canciller, ¿no? Y desde entonces, para poner ese ejemplo, bueno, también está Rosario Brinantes, que tampoco es de la Cancillería, sino más bien es una intelectual académica que llega y hace, al parecer, un buen papel, pero nadie como él, preparado en el asunto de estar en el día a día trabajando sobre los temas más importantes de política exterior del país. Nadie, porque porque tiene sentido, la posición es una posición política, tú solamente pones a alguien que más o menos sepa, o no, como Derbez y demás, ¿no? Pues es un cuate ahí que le sabe a los negocios, ¿no? Vamos poniéndolo. No, es una posición política, ¿no? Por ahí pasó Patricia Renuncia, ¿no? Renuncia, pasó por ahí. Sí. No es gente que sepa sobre política exterior. Y este joven, que la verdad es que yo no lo conozco personalmente ni nada, pero me parece muy interesante. Yo lo dije, y después fue y se los dije a mis alumnos, les dije, los dos que están conduciendo la política exterior de México, porque el 90% es con Estados Unidos, son Ebrard y Velasco, ¿no? Entonces, no nos extrañe que en algún momento se fuera. Entonces ya regresamos de vacaciones y dije, ya los dije, ¿qué más vamos a hacer? A mí lo que me parece es que el canciller ha de haber dicho, ay, me siento mal en mi espaldita y además nadie me pela, ¿no? Soy medio segundón aquí, ya no me gustó esta chamba, ¿no? Y entonces, pues, además vamos a la revisión del TEMEC, ¿no? Hay que lo haga alguien más. Y me parece que poca gente, no nadie necesariamente, pero poca gente tan preparada como Velasco para hoy en día tomar la Cancillería. A ver cómo le va. O sea, yo creo que Alicia Bárcena era igual muy preparada, ¿no? Pero no en términos de especialidad, no especialista en Estados Unidos. Claro. Aunque, obviamente, bueno. Con toda una trayectoria enorme, ¿no? De dirigir la CEPAL y demás, ¿no? Sí, y jefa de gabinete de Kofi Annan y todo ese rollo, ¿no? O sea, una gran experiencia, evidentemente, de Alicia. Pero no desde la Cancillería. Exactamente, y no era experta en América del Norte, que es la principal para el país. ¿No? Que siempre es. Siempre es y ahora más. Hoy más. ¿No? Siempre es y ahora más. Así es. Entonces, yo creo que es un buen canciller, ¿no? Francamente. Claro, ves la imagen y dices, ¿ya acabó la carrera? No. Tiene muy chavo. No, ay, cole. Estudió en Rivero. Sí. Pero bueno, como sabes quién es, ¿no? Sí, es un buen canciller, ¿no? Está muy preparado, ¿no? Evidentemente experto en América del Norte, es experto, ¿no? Él estaba a cargo del tema justamente. Y en un tema complicado por la renegociación del TEMEC, ya sabemos que quiere estar presidente y le quedan unos años, aparentemente. Creo que es una muy buena carta. Por lo menos, ¿no? Por ahorita, sí. Se ve con una muy buena carta, francamente. Pero además, ya hemos platicado, tú ya has comentado que Ebrard ha dicho que cuando llegan y se sientan a negociar con los estadounidenses, llegan muy bien preparados, ¿no? México. Técnicamente. Llega muy bien preparado México. Ajá. Entonces, y ellos se van a encontrar con una cara conocida también. Pues muy conocida, ¿no? Tan así que los ya mis alumnos. Como todo este asunto que lo llevó al meme, a Velasco, me decían, ¿cuál? Porque decían, pues están muy jóvenes, ¿no? Digo, revisen Velasco, negociaciones, cacahuates, ¿no? Porque decían que llegaba a las mesas y se comía todo lo que había, ¿no? Y ahí lo trajeron de bajada un rato, porque se comía los cacahuates que nada más estaban puestos en la mesa y que no necesariamente la gente era para que los tomara, pero pues él se los empachaba y como que no desayunaba, llegaba a la reunión y había cacahuates y botanita y se le empinaba. Y entonces ya revisaron, sí, aquí están las notas. Digo, sí, es que ese durante un tiempo lo trajeron de bajada como meme al hoy canciller, ¿no? Sí. Pero digamos que no tiene una mala nota, es un burócrata, sí. tecnócrata, Sí, muy conocedor, sí.
que puede funcionar muy bien, especialmente en este momento. Sí, si no es diplomático. ¿Eh? No es diplomático. No es diplomático No, de carrera. es un técnico. No, sí es un técnico. Sí. Expertos. Lo que pasa es que los tecnócratas han sido mal vistos por mucho tiempo por del neoliberalismo, Claro. ¿no? Pero es muy importante, también tiene su papel la técnica, Sí, ¿no? claro, Precisamente. claro. ¿No? Es muy, muy importante. Y como dices tú, Ebrard dijo, nosotros nuestra ventaja en las mesas, porque llegamos con mucha desventaja, ¿no? En términos de poder Sí. y de micrófono y de gritos, nuestra ventaja es en la preparación técnica. Sí. ¿No? Ustedes nos gritonean así, aquí está. ¿Ustedes qué traen? Nosotros aquí traemos nuestras pruebas, nuestros análisis, ¿no? Y eso ha funcionado y me parece que Velasco va a funcionar bien. Es cierto, la posición es una posición política, Ujú. ¿no? Entonces, ahí es donde creo que Velasco va a tener que, si no, yo creo que ya tiene mucha experiencia, pero tiene que crecer tal vez tendrá que crecer un poco más en términos de manejar la secretaría como una secretaría. Porque el problema de la tecnocracia era que la tecnocracia está aquí, el secretario se encarga de Sí. usar técnicos para hacer Sí, política. exacto, ¿no? sí. El problema de la tecnocracia era que el técnico había pasado a hacer política y entonces destruía la política porque no entendía. Así Que es lo es. que pasa un poco con el comité de la ONU, que hace un análisis sobre desaparecidos y entonces dicen, es que este es un comité de especialistas. Pues ese es su problema, que son técnicos y no entienden de política, no entienden que este elemento tiene así un recubrimiento pesado y denso de política, que tienes que entender para entregar un buen informe. Entonces te entregan nada más el informe así como si vivieras en Marte, pues no funciona así, o sea, no puede ir así nada más en números. Claro, la política tiene sus tiempos, sus modos, ¿no? Claro. Sus niveles, Claro. su comunicación, todo. ¿no? Claro. Es complejo. La técnica es otro ámbito. Son ámbitos diferentes Pero que puedes, compaginan. claro, pero- no puedes separarlo del ámbito político, no puedes, ¿no? Porque el ámbito humano es fundamental. Claro. Entonces, yo creo que va a tener que avanzar un poco en su capacidad política, ¿no? De lidiar con el resto. En una entrevista que le hizo Denise, justamente hace unas semanas, él difería muchas cosas. Y como yo tal vez no soy el mejor para hablar de esto, pero ahí está el secretario Ebrard. Yo no soy el mejor, pero ahí está el canciller, ¿no? Allá no, ya no. Ya es yo dirijo, yo asumo responsabilidad, yo tomo decisiones, ¿no? Yo le presento a la señora Sheinbaum cómo funciona, yo me junto con el señor Ebrard y nos ponemos de acuerdo. Entonces ya le toca a él, o sea, si es un crecimiento importante lo que se le exige, ¿no? A llegar así, me parece que está bien, me parece que eso es... Y eso lo conjunto en las secretarías, la cantidad de jóvenes, digo, tú que sabes de turismo, ¿no? Hoy la dinámica, buena o mala, que tenga la Secretaría de Turismo tiene que ver con la juventud que está metida ahí y así en varias instancias, Sí. ¿no? Entonces sí me parece, sí, tienes razón, la única que quedaba, yo también lo dije, fue Alicia Bárcena, era la única que quedaba en medio, ¿no? Sí. Pero, y a pesar de toda tiene mucho más preparación como para trabajar en la ONU y querer dirigir la ONU que para ser canciller, ¿no? Que otra vez es una posición política, entonces ella tiene mucha capacidad, mucho conocimiento y así ha sido entonces como canciller. Yo creo que ella no quería necesariamente ser canciller, no le convenía porque en algún momento, un poquito antes la había como medio jaloneado López Obrador, decir, no, pues que se venga, que no sé qué, y no llegó, ¿no? Y ya no dijeron nada hasta después que ya Ebrard dijo, Sí. no, vamos a lo siguiente, y entonces ya dijeron, oye, necesitamos que venga, Por favor. por favor, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, pero me parece que sí. Porque los gringos no la ven como tan bien. No, claro que no. Alicia. No, por eso Sí. le pasó o sea, qué bueno que no la aventaron como a Bachelet. Sí. A Bachelet la aventaron y ya le quitaron el banquito de abajo, porque es obvio que cuando las presenten, Estados Unidos las va a vetar. Sí. Las va a vetar, va a querer una mujer, probablemente, porque es altamente probable que sea una mujer la quien dirija después la ONU después de Guterres, que sea una mujer muy técnica, Sí. con bajo perfil político. ¿No? O sea, alguien que le truene los dedos y ejecute, ¿no? Con tipo Kofi Annan, Exacto. tipo Ban Ki-moon, ¿no? Que no salgan respondones como Boutros Ghali o como Así el es. propio Guterres. Y estas dos mujeres, ¿no?
de Chile y de México, pues Sí. no es para callarlas ni para decirles que hagan, ¿no? Entonces Estados Unidos, el gobierno de Trump las iba a Sí, vetar. por supuesto. Entonces, no, es que ¿por qué no la apoyaron? Pues es que era aventarla también ahí a los toros. La ven como una comunista. Sí, así es, sí. a las dos. A las dos, sí. Entonces sí, así es. Pero bueno, ese es el tema del nuevo Así canciller, ¿no? Que pues, yo creo que le va a ir bien. Sí. Y lo último, nada más, ¿cómo seguimos con Irán? Igual. Sigamos con Irán, después de las declaraciones bestiales, ¿no? De Trump el día de ayer, ¿no? Donde iba a acabar con toda una civilización en una tarde. ¿Sí? Y que les dijo antier, que les dijo open the fucking straight, ¿no? Sí. Hasta Tucker Carlson, se los presenté a mis alumnos, salió a decir, ¿de qué habla usted? O sea, ¿cómo comienza la mañana? Bueno, él desde la ultraderecha, desde la parte religiosa. Además, Sí. además, ¿Cómo se atreve usted a comenzar una mañana de Easter Sí. con Diciendo exploitative exclamations en los medios, ¿no? Así diciendo groserías y diciendo esta cantidad de babosadas? Se le fueron durísimas al señor Trump, ¿no? Incluso desde la ultraderecha. Incluso, sí. No sé. Entonces, después de esas declaraciones, pues otra vez taco, ¿no? Exacto, otra vez taco. Y entonces el señor Trump dijo, bueno, 2 semanas. Sí, buena propuesta ahí también de Pakistán. Parece que China, a través de Pakistán, está tratando como de negociar, de disminuir. Sí, pero habló de los 10 puntos, que los 10 puntos ya los sabíamos hace como 3 días, que Así tenía esa propuesta de 10 puntos. Sí, sí, ¿no? sí. Del gobierno iraní, una contrapropuesta a los 15 que había mandado Sí. el señor Trump. ¿no? Por supuesto que cada quien está jugando su política interna, su política internacional, no Sí. quieren quedar mal con nadie, ¿no? No quieren salir como los perdedores, especialmente el señor Trump. Que creo ¿no? que ya es medio inevitable eso, o sea... Es que yo les decía a mis alumnos, es que pasa lo mismo, así pasa con todas las guerras, pero Vietnam es el ejemplo más claro de a dónde llego, o sea, ya me quitaron Saigón y a dónde llego, ¿no? ¿Cómo digo que voy ganando, no? Exacto. Y cómo salgo de manera honrosa, Sí, sí. ¿no? Incluso no ganando. Llegó antier ya un senador que decía, Trump está exigiendo que Irán libere el estrecho de Hormuz, no para que no alto al fuego. Decía él, pero si era libre antes de la guerra. ¿De qué está hablando? O sea, ¿para qué fue la guerra entonces? Es ridículo. Así es. Pues sí. Así es. Entonces, afortunadamente, bueno, el conflicto sigue con el Líbano, ¿no? Israel seguirá bombardeando el Líbano, lo que dice que probablemente Irán seguirá bombardeando a Israel, Sí. en ayuda a Hezbollah. Pero al parecer se detienen un poco las actividades, o sea, los iraníes pues, probablemente no seguirán atacando, aunque ayer hicieron un ataque importante. Las instalaciones energéticas en los países aliados, árabes aliados a los Estados Unidos, y esto ha llevado a que el precio del petróleo se tranquilice un poco, ¿no? El problema es cierto, no sé si eso ha sido muy público, pero sí es muy interesante. Los barcos que pasaban por Hormuz, por el estrecho de Hormuz y que tenían combustible, esos barcos han estado llegando durante las últimas semanas a su destino. Es decir, ese petróleo sí llegó. Cuando se cierra el estrecho de Hormuz se genera un espacio vacío, ¿no? En rutas en donde el petróleo no está pasando. Ese petróleo es el que no va a llegar a partir de esta semana y de la siguiente a donde tenía que haber llegado. Es cierto que los precios de petróleo se mueven mucho con los mercados de futuro y lo que estaban pensando es en este hueco, pero el asunto es cuando no llega el petróleo, que es a partir de esta y la siguiente semana, entonces me parece que las complicaciones van a ser mayores y el señor Trump no va a tener otra, lo que tiene que encontrar es una salida digna. ¿Cómo hago una fiesta para decir ganamos y ganamos? Haiga sido como haiga sido, que aprenda el señor Calderón, haiga sido como haiga sido, ya ganamos y ya me llevo mis juguetes y no se les olvide, no se les ocurra volver a levantar la voz y que se vaya con sus tropas y lo festeje. O sea, la cosa es que yo creo que lo que se está viendo es que me parece que el fin de la guerra va a ser regresar a las condiciones previas a la guerra. Sí. ¿No? Va a ser eso. Bueno, Irán va a decir yo pagué costos, ahora me tienes que dar algo. Sí, sí. Tienes que levantar ciertas sanciones que estaban impuestas antes de la guerra, ¿no? Entonces quiero que quites ciertas sanciones. Y vamos negociando. ¿Cuál es tu interés? No vamos a cambiar de régimen para que aprendas, no va a funcionar. Tú véndelo como tú quieras, no va a cambiar nuestro régimen.
encontremos una forma de salir. Y al señor Trump, en cuanto le ofreces ahí algo de negociar, se entretiene en la negociación y ve cómo saca un win y está bien. Pero yo creo que Irán sí va a sacar raja de donde Estados Unidos no puede sacar más. Sí, por eso, o sea, a ver qué tanto saca Irán. Por eso yo, claramente Irán ya ganó. O sea, Irán no perdiendo, gana. Claro, eso ¿No? es de entrada, sí. Y yo creo que ya ganó. Me parece que el problema es para Trump. O sea, yo no veo ninguna salida exitosa para Trump, en lo absoluto. Lo que logre, entre comillas, ¿no? Va a ser para perder. O sea, si hay un alto al fuego, en el cual se liberó el estrecho, que estaba abierto, Sí, y en el cual Irán logra que se quiten algunas sanciones, ya con eso perdió a Estados Unidos, no, sí. ¿no? Porque ahora ya tuvo que levantar sanciones, ¿no? No cambió el régimen, se reabrió el estrecho que estaba abierto, ¿no? Entonces, yo creo que no hay, yo no veo El único punto ninguna donde están salida. tratando de no ceder es en quedarse, quitarle a Irán todo el Sí. uranio enriquecido, ¿no? Ujú. Que yo no creo que Irán vaya a entregar el uranio Exacto. enriquecido. Pero ese es el único punto donde sería como su único win, Sí. si es que Irán soltara eso, que Estados Unidos dijera. Pero yo creo que no va a ser un win suficiente ni de broma para su política interna. Ah, no, yo creo, pero eso es lo que decía desde hace unas semanas. El problema es que tal vez ya entienden que no hay manera de que Sí. haya un win para... Ahora no saben cómo salir. Sí, el problema es que no sabes cómo salir, ¿no? Exactamente. De manera más o menos digna, sin asumir que es un loser. Lo que han estado diciendo en los medios estadounidenses es que esto se lo dijeron antes de la guerra. claro. Se lo dijeron, ¿no? No va a ir bien, no es una buena idea. Irán no es Venezuela, no es una buena idea, ¿no? Se lo dijeron Claro. y lo ignoró, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues a ver cómo No, por la salen. presión de Israel. Sí, la presión y también lo convenció, yo creo que Netanyahu, ¿no? Lo convenció. O Kushner, punto. ¿No? Sí. Y bueno, ahora a ver qué pasa. Con lo cual creo que va a llegar, o sea, estando en abril, ¿no? Va a llegar, todo parece indicar que en un muy mal momento de aceptación y de aprobación Donald Trump a las elecciones de noviembre, Así es. ¿no? Y tiene que ver cómo puede lastimar lo menos posible candidaturas republicanas, las cuales van a tener que separarse de él, porque si no, se los lleva con él. No, El discurso del que ganó ayer, ¿en dónde fue? Fue el asiento que dejó Marjorie Greene Taylor, que se puso a alguien temporal. Lo ganó el republicano con apoyo de Trump y dijo es que Trump es la clave en esta elección. Entonces ahí todavía hay muchos caloneos a ver cómo unos sí, otros no. Estratégicamente te van a tener que lidiar con todo. A mí lo que me parece más interesante con respecto a esto, nada más para terminar, es el asunto de la guerra, porque nos imaginamos cómo son las guerras, ¿no? Y los ejemplos que teníamos, pues gente como de nuestra edad, era pues las guerras con Irak, ¿no? La invasión a Afganistán, ¿no? Cómo funcionaba en ese momento. Hoy las guerras no son de ese tipo. Así es. Es decir, Rusia no se abalanza completo contra Ucrania, Estados Unidos no se abalanza ni poquito, digamos, territorialmente sobre Irán. Y entonces decía el señor Trump hace 2 días o 3, decía, es que they don't cry uncle, o sea, ellos no nos dan por vencidos, no dicen, ya me rindo, me rindo. Entonces la pregunta es que tal vez pensábamos que hacían las guerras, y no son así las guerras, ¿no? El señor Trump decía, no hombre, yo les tundo, y ya dicen, ya sacan su banderita blanca, como en la caricatura que vi cuando era niño, y ya, entonces ya se dan por vencidos y ya lo platicamos, ¿no? Resulta que no sacan su banderita blanca. Pues sí, igual que extrañamente, de manera diferente en Ucrania, ¿no? Ucrania, habiendo perdido todo el territorio que ha perdido, no se rinde, ¿eh? Y dice, el territorio es mío. No, el territorio ya no es tuyo, es mío. ¿Y no te rindes? No, no me rindo. Sí. Ok, entonces síganse tundiendo. Pues sí. ¿No? Aquí es donde va a ser interesante ver cómo lo resuelven. ¿No? Por eso decíamos, ¿en qué punto? Pero el asunto es, no hay rendición cuando uno cree que en realidad las guerras suceden hasta que se agotan, digamos, los recursos militares y entonces te rindes. ¿No? En México llegan, pero en México sí te invaden. México nos invadieron, Sí. ondeó la bandera estadounidense en el Zócalo capitalino y entonces hubo que cederles la mitad del territorio. Ni modo, así funcionó, ¿no? Pero hubo momentos donde hubo que decir, alto, basta, ¿no? Se acaba la guerra. Aquí pareciera que no tiene Así fin, es. ¿no?
Entonces no sé si es nuevo o nada más no sabíamos o no entendíamos que en realidad las guerras no se terminan con una banderita diciendo el gobierno, ¿no? No es lo mismo, o sea, termina, a Berlín lo tuvieron que destruir los soviéticos, a los japoneses, los estadounidenses usaron bombas nucleares en contra de su población civil, Sí. ¿no? Que era lo que suponían que ojalá no pasara cuando dijo vamos Claro. a destruir a toda esta civilización, que no se le vaya a ocurrir al loco Sí. lanzar un proyectil nuclear ahí, porque entonces sí arde Roma completa, Ahí ¿no? sí, ahí Entonces, pero bueno, ahí estamos atorados, este Sí. conflicto, en donde nadie quiere decir ya ganamos, ya perdimos. Y bueno, pues aquí llegamos, Amando, Así ¿no? es. Por el día de hoy. Así es. Veremos qué pasa en estas 2 semanas en las noticias, a nivel nacional, en el mundo, ¿no? ¿Qué sucede? Acercándonos peligrosamente al Mundial de Fútbol. Muy peligrosamente, sí. A ver cómo nos va en la situación en que está el mundo, Sí. ¿no? No creo que el mundo vaya a estar unido por un balón, como decía aquella canción. Aquella canción. No creo que vaya a funcionar así. Yo creo que más bien va a ser un momento de mucha tensión. A mucha atención. No sé si en México, pero en Estados Unidos probablemente. Sí, creo que ¿no? sí. Entonces, bueno, vamos a ver Ya cómo veremos. nos... Muy bien. Que estén muy bien. Que estén bien. Gracias. Hasta luego.